Muy buenas, chicas y chicos, ¿cómo estáis? Hoy vengo a hablaros sobre la tendinopatía del tibial posterior. Probablemente sea una de las tendinopatías más frecuentes en miembro inferior, cuando hablamos de miembro inferior de rodilla hacia abajo, por detrás de la tendinopatía aquilea. Vamos a empezar, como siempre, con un pequeñito repaso anatómico. Como veis, el tibial posterior tiene su origen en la parte posterior de tibia y peroné y también recoge la membrana interósea, y cuando va a insertarse lo hace en diferentes zonas. Se abre como si fuera un abanico y va a tener diferentes inserciones. Entre las inserciones más frecuentes encontramos la primera cuña, la base de la primera cuña y la base del escafoides o navicular, pero también podemos encontrarnos otras inserciones, por ejemplo, en la segunda y la tercera cuña y en las bases del segundo, tercero y cuarto metas. Estas últimas, o sea, las de las segundas cuñas y la segunda y tercera cuña y las bases de los metas, no siempre las vamos a encontrar, y cuando las encontremos no tienen por qué darse todas al 100%, pero en la base del navicular o escafoides y en la base de la primera cuña sí que van a aparecer. Y esto es importante porque nos va a decir un poco también cuál es la función. A nivel de la función, el hecho de que el tibial posterior pase posteromedial a la articulación del tobillo y lo haga medial al eje de la articulación subastragalina le otorga unas funciones de flexor plantar y de inversor. Cuando el tibial posterior actúe como flexor plantar, lo tendrá que hacer coordinándose con otros tendones que también van a ejercer esa función. Por ejemplo, el flexor del primer dedo o el flexor largo de los dedos, además de la masa formada por gastrocnemios y sóleo. Cuando hablamos de su función inversora, lo que hará básicamente será pues aducir y supinar el pie. El tibial anterior también es un potente inversor, pero no olvidemos que al final él va a trabajar sobre todo cuando los deditos de los pies vayan hacia arriba, ¿no? O vayamos a una, digamos, flexión dorsal, y el tibial posterior lo hará en una flexión plantar, aunque esto lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué os digo todo esto? Pues porque si nosotros nos fijamos en esta imagen y nosotros nos fijamos en las inserciones que tiene tanto en la base, la parte inferomedial de la primera cuña y del navicular, esto nos dice que cuando el tibial posterior se vaya a activar, ¿qué va a pasar con ese arco? Con ese arco longitudinal medial concretamente, pues que va a ascender. Es decir, nosotros, por origen, inserción y de dónde viene a dónde va, lo único que podemos llegar a la conclusión es a que es un flexor plantar y un buen inversor, pero eso no nos dice nada de su función global. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por eso os he mencionado lo del arco longitudinal medial. Fijaos en esta imagen de aquí. Nosotros en el pie tenemos tres arcos muy importantes. Tenemos el longitudinal medial, que sería el verde, el longitudinal lateral y el transverso. Que no os líe la imagen, porque este pie está visto desde medial y este desde lateral. ¿De acuerdo? Así que el arco que iría por la parte interna sería lo equivalente al verde y sería el longitudinal medial. Esto, como dato extra, no tiene que ver tanto con esta presentación, pero sí con otras que haremos o que ya hemos hecho, ¿vale? Y es los esguinces de tobillo. Cuando hablemos de esguinces de tobillo, el arco transverso cobra gran relevancia. ¿Por qué? Pues porque uno de los huesos que van a, digamos, controlar este arco es la base del quinto meta. Y sabemos que la base del quinto meta es una estructura ósea que se puede ver afectada en casos de esguinces, sobre todo de esguinces más graves. Así que bueno, que sepáis que este arco transverso se verá bastante afectado cuando tengamos un esguince de tobillo, sobre todo en el compartimento externo. No obstante, vamos a seguir con la función del tibial. Entonces, el hecho de que eleve el arco, eso será muy importante luego a la hora de la marcha, y eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Pero primero pensad qué puede pasar si ese arco no se eleva. No solo si ese arco no se eleva, sino si esto se mantiene así durante mucho tiempo. Bueno, pues lo que puede pasar es que se adquiera un pie plano. El pie plano adquirido en adultos es una patología bastante típica, que normalmente una de las causas que lo provocan suele ser una disfunción del tibial posterior. ¿Esto quiere decir que cada vez que tengamos una disfunción del tibial vaya a aparecer, si esto progresa, un pie plano adquirido? Por supuesto que no, no tenemos forma de saberlo, pero sabemos que es uno de los factores de riesgo para hacerlo. Así que, con más motivo, vamos a trabajar sobre este tibial y sobre este arco longitudinal medial.
Como hemos visto, en las funciones analíticas tenemos ese flexor plantar y ese inversor. Y está genial, pero vamos a hablar de la función global, la que a nosotros nos interesa, porque al final, cuando las personas vienen a vernos a consulta, no es porque le duela, no llega nadie y te dice, fulanito, me duele cuando hago una inversión del pie con el antebrazo no sé dónde. No, al final lo que te dicen es, mira, me duele cuando camino, o me duele cuando corro, o me duele cuando hago X gesto, ¿no? Entonces, está muy bien saber cuáles son las funciones analíticas, pero más importante todavía es saber cuál es la función global y sobre todo en qué parte de esta función global puede estar el fallo o puede estar la disfunción. La marcha. La marcha es el patrón más importante en el que este tibial posterior va a actuar. No vamos a dar una clase sobre las fases de la marcha porque esta clase sería interminable y no iría solo del tibial, pero sí que algo rápido para que tengáis en cuenta y en mente 2-3 cosas importantes. La marcha la vamos a dividir principalmente en 2 fases, ¿vale? Que tenemos la fase de stance, que es un 60% de la marcha aproximadamente, y la fase de swing. El tibial posterior actúa en la fase de stance. Fijaos en la pierna que está dibujada o perfilada de negro en esta fase. Ahí es donde estamos trabajando ese tibial. Dentro de esa fase de stance nos encontramos otras 3 fases, que es la fase de contacto de talón, la fase de mid stance, que se llama, que es cuando todo el pie está en contacto en el suelo, y luego tenemos la fase de propulsión, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa fase de mid stance también se podría dividir en 2 fases un poquito más pequeñas, pero lo que tenemos que saber aquí es que el tibial posterior, cuando nosotros ponemos el contacto del talón en el suelo, porque se entra así a la marcha, trabaja en excéntrico. Trabaja en excéntrico porque lo que hace es evitar que el arco caiga desde un primer momento. Imaginaos que esto es un pie, que esto es el quinto meta, que esto es el hallux, ¿vale? Y que nosotros vamos a caer de esta manera. Caemos y el pie tiene que hacer esto, tiene que apoyar primero la parte del quinto meta y luego volver a propulsar con la parte del hallux. Como esto es así, porque la biomecánica de la marcha es esa, el tibial posterior va a actuar en excéntrico en esta fase, evitando que el pie no caiga directamente así, sino que lo haga así. ¿Vale? Y esto es relevante porque puede que tengamos que trabajar esto de forma específica. Y luego, cuando estamos en la fase de mid stance, el tibial posterior se va a encargar de mantener ese arco para que el pie no caiga, para que el arco no caiga y se genere ese pie plano que vemos, y sobre todo también para transmitir la fuerza de la parte del talón a la parte de los metas y generar esa contracción concéntrica. Y esto lo va a hacer cuando entramos en la fase de propulsión, es decir, entramos en excéntrico, mantenemos y al final se contrae de forma concéntrica para poder transmitir la fuerza de atrás hacia adelante y que nosotros podamos propulsar. ¿Por qué es importante el tibial posterior en la marcha? Bueno, pues por lo que acabamos de mencionar. ¿Qué ocurre si no hace su función? Ojo, porque si no hace su función, entonces podemos encontrarnos problemas. Aquí os he vuelto a poner la imagen de los arcos para que lo tuvierais un poco visual. ¿Y qué pasa si no hace su función? Vale, si este tibial posterior está disfuncional y no es capaz de generar esa resupinación, ¿no? de la articulación subastragalina, lo que va a ocurrir es que se va a ir hacia rotación externa al pie. Y diréis, vale, ¿y esto por qué? Vale, fijaos en esta imagen, creo que es bastante visual. En esta, a priori vemos una tabla, ¿no? Mantenida a nivel por 2 cuerdas. Bien, imaginaos que la tabla es el pie, ¿vale? E imaginaos también que la parte externa es el peroneo y la parte interna es el tibial posterior. Tenemos muchos estabilizadores, pero grosso modo, ¿vale? Los que se encargan, digamos, los estabilizadores principales a nivel lateral y a nivel medial van a ser los peroneos y el tibial posterior. ¿Qué ocurre? Que si alguno de los dos tirara más que el otro, cabe pensar que esa banda, esa tabla de madera que vemos tan bien equilibrada, haría así. Así, si el peroneo es el que tira más, y así, si es el tibial el que tira más, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Por qué en el pie no va a pasar lo mismo? ¿Vale? Si son los principales estabilizadores en ese plano frontal. Bueno, pues lo que ocurre, y es por lo que el pie se va a rotación externa, es que cuando ese tibial posterior se encuentra disfuncional, claro, no está pudiendo hacer bien su función, de forma que el peroneo va a tirar mucho más. Y eso va a hacer que el pie ligeramente rote un poquito hacia externo. Lo que pasa es que el astrágalo, que es este pedazo de hueso que vemos aquí, no puede rotar con los huesos del tarso. ¿Por qué no puede rotar? Pues porque el astrágalo, pensad, que tiene una
articulación tibio-astragalina, es decir, tiene un hueso por encima que lo está, digamos, pues uniendo y estabilizando. Así que el astrágalo no puede decir de buenas a primeras, oye, mira, pues me voy yo también, porque también haría que se te fuera la tibia, y entonces esto no es tan fácil. ¿Qué pasa entonces? Pues que el astrágalo, para mantener tu centro de gravedad y que tu eje de masa se siga manteniendo en el mismo sitio, porque si no, nos iríamos hacia un lado, lo que hace es flexionarse y caer hacia adentro, que es lo que veis en esta imagen. El astrágalo, como no puede rotar, si la articulación tibio-astragalina está bien, se flexiona y desciende, de forma que ya no encontramos a ese astrágalo, a esa articulación astrágalo navicular o astrágalo escafoidea, que es lo mismo, dentro de ese arco longitudinal medial, que es en la línea verde. Ya está fuera de plano. Ya cambia la biomecánica del pie. ¿Esto por qué os lo cuento? Porque si nosotros nos encontramos a una persona con estas características, lo que veremos desde detrás será esto. ¿Vale? Sobre todo en este pie. En este también está un poco caído, pero no tanto. Sobre todo en este pie. Como veis, ha habido una rotación hacia externo, ¿veis? Ha habido una rotación hacia externo de los deditos del pie, de la parte del antepié, y el astrágalo ha tenido que caer para compensar, porque si no nos iríamos. Entonces lo que vemos es esto. Y este signo de too many toes, que no os preocupéis porque lo tenéis más adelante cuando hablemos de los test que podemos pasar en clínica, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que nosotros nos encontramos y esto es lo que puede pasar a la larga si ese tibial posterior se encuentra disfuncional y no lo recuperamos. Ahora bien, factores de riesgo para desarrollar una tendinopatía del tibial posterior. Pues como en todas las tendinopatías tenemos muchos extrínsecos, intrínsecos, también ambientales, que no me he puesto a ponerlos aquí porque si nos pusiéramos a poner todos, absolutamente todos los factores de riesgo que encontramos, nos saldría una clase de 85 minutos solo de factores de riesgo. Pero los principales, tenéis que quedaros con que a nivel intrínseco parece que ser mujer es un factor de riesgo, la pronación. Esto es un dato curioso porque va a ser muy raro que os encontréis a una persona con una tendinopatía del tibial posterior en un pie muy cabo. Normalmente aparecen en pies más planos, es decir, pies en aquellos pies en los que ese arco longitudinal medial ha caído, ¿vale? No está estabilizando, de forma que ese tibial posterior va a estar en excéntrico todo el rato absolutamente, ¿vale? No puede hacer su función. Habría que ver qué ha sido antes, el huevo o la gallina. Habría que valorarlo, ¿no? Si es un pie plano adquirido real, habría que valorarlo junto con un podólogo, etcétera, ¿no? Pero que es mucho más frecuente encontrarlo con personas que tienen arcos caídos. El IMC, enfermedades sistémicas y, por supuesto, pues alteraciones óseas o, navicular accesorio, ¿no? Como variantes anatómicas. Y luego, como factores de riesgo extrínsecos, tenemos el calzado, el deporte y el trabajo, principalmente, ¿vale? Ahora que llega verano, es muy típico encontrarnos con mucha patología de tobillo y pie. Y esto pasa por muchas causas, pero una de ellas es personas que no están acostumbradas a ir descalzas o a ir con zapatitos más planos o a caminar por la playa, etcétera, de repente empiezan a hacerlo. Entonces vamos a encontrarnos con muchas fasciopatías, con incluso alguna tendinopatía aquilea o también tendinopatías del tibial posterior. Es decir, el calzado es importante, sobre todo si tenemos en cuenta de dónde parte esa persona. Si esa persona parte de un pie muy plano, no es lo mismo que si esa persona parte de un pie muy cabo, ¿vale? Luego, también tenemos el deporte. Como venía diciendo, esto no solo podemos encontrarlos en personas de a pie, sino en deportes es algo bastante característico, sobre todo en aquellos deportes en los que se requiere de mucha propulsión. Por ejemplo, bailarinas, muy frecuente. También podemos encontrarlos en algunas modalidades de atletismo y en deportes de contacto. Y por supuesto el trabajo. Hay trabajos en los que se requiere que la persona pase de pie muchísimas horas con un calzado que no le hace ningún bien, por ejemplo, guardias de seguridad. Es decir, suele ser un poquito también en este perfil de trabajo, el mismo perfil en el que también encontramos otras patologías de pie y tobillo, como por ejemplo fasciopatías. Si seguimos con los estadios y con la presentación clínica de esta disfunción del tibial posterior, yo aquí os he puesto los estadios dentro de este pie plano adquirido. Os lo junto con la tendinopatía del tibial posterior porque va muy de la mano, ¿vale? No obstante, no me voy a parar a explicarlo. Aquí tenéis todo mucho más en detenimiento por si alguien quiere echarle un vistazo, pero lo que quiero que sepáis es que dentro de esta patología de pie plano adquirido,
A nosotros, cuando nos llegan las personas, suelen hacerlo cuando están en una de estas dos fases, en estadio 1 o en estadio 2, que es cuando encontramos el dolor medial de tobillo, la sensibilidad a la palpación, nos encontramos también una fuerza y una resistencia disminuidas, la estructura está bien, ¿vale? O es un arco que aún responde. Y podemos encontrarnos rojez o hinchazón si estamos en unas fases muy agudas o si no solo estamos hablando de una tendinopatía del tibial posterior, sino también de una tenosinovitis. Y luego cuando estamos en un estadio 2 ya vemos que hay un arco caído pero que es flexible. Ahora veremos cómo podemos saber si es un arco flexible o no. No tenemos la posibilidad, porque hay dolor, de hacer un heel raise, una elevación de talón, o se hace de forma disfuncional, que también lo vamos a ver ahora. Y luego tenemos el signo de too many toes, que también vamos a ver. Y luego dentro de los estadios 3 y 4 es cuando ya empiezan a haber deformidades estructurales y vemos realmente cómo hay un pie plano adquirido que está más fijo y estructurado, y eso será mucho más complicado sacarlo de ahí con ejercicio, y seguramente necesitemos alguna ayuda externa y sobre todo la opinión de un podólogo. Así que, como os he dicho, aquí tenéis todo mucho más explicado y en la bibliografía tenéis el paper para que podáis echarle un vistazo a los más curiosos o curiosas. Y nosotros vamos a seguir con la presentación clínica de esta tendinopatía del tibial posterior. Vamos a encontrarnos dolor medial del tobillo. Vamos a encontrarnos la sensibilidad al recorrido del tibial posterior. También nos vamos a encontrar con que tenemos una dificultad a la hora de hacer una elevación de talón o que se hace de forma distinta. Lo veremos. Ojo con la rojez y la hinchazón, porque también es muy frecuente de una tenosinovitis. Y luego dos cositas que os he puesto en interrogantes, y es estructura del arco. Tenemos que ver cómo está ese arco, si sigue el arco intacto, si es un arco caído pero flexible o no, porque eso nos dará muchas pistas, sobre todo sobre los ejercicios que vamos a tener que mandar y, más aún, cómo los vamos a mandar. Y luego dolor on-off. Lo he puesto en interrogantes porque sabemos que las tendinopatías, una de las características que tienen es ese dolor on-off, ¿no? Bueno, pues en una tendinopatía del tibial posterior a veces esto no ocurre. También puede ser porque muchas veces va acompañado de una tenosinovitis. Y cuando estamos hablando de una tenosinovitis, el dolor ya no es tanto de on-off, porque no es solo el tendón lo que entra en juego, sino que es esa vaina, esa inflamación real de la vaina. Y eso da un dolor más nociceptivo inflamatorio. Es posible que el dolor no caliente, sino que empeore con la actividad. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta, porque la tendinopatía del tibial posterior es un poquito especial en cuanto a esto. Si bien una rotuliana o una tendinopatía aquilia sí sabemos que lo normal es que calienten y que se calienten y que mejoren con la actividad, salvo ya casos muy avanzados, en una tendinopatía tibial posterior puede que esto no ocurra, y no quiere decir que no lo sea, ¿de acuerdo? Así que mucha atención a los test que vamos a ver ahora y a la historia clínica del paciente. ¿Por qué aparece la tendinopatía? Bueno, pues generalmente siempre estamos hablando de carga. Cuando hablamos de tendón tenemos que pensar en carga. ¿Qué puede haber hecho que la carga en ese tendón aumente? Pueden ser muchas cosas, pero vamos a pensar en carga. Puede ser que hayas aumentado muy rápido los kilómetros que estabas haciendo, puede ser que hayas corrido mucho esta última semana o este último mes, puede ser que lo estés haciendo de una forma más rápida, puede ser que ya fueras una persona que camina bastante, pero que de repente te has ido a hacer el Camino de Santiago y, chico, pues has pasado a hacer 7 kilómetros a la semana o 10 kilómetros a la semana a hacerte etapas de 22 kilómetros al día. Entonces, bueno, pues eso puede ser factores de riesgo que al final lo que hacen es aumentar mucho la carga en ese tendón y en otros muchos. Pero si ya tenías algún factor de riesgo de cómo tenías el pie o de tu biomecánica, etcétera, pues puede haber hecho que esto se despierte. También puede ser que tengas un trabajo que te haga pasar muchas horas de pie con calzados que no tocaba, o puede ser que vinieras de una lesión previa relacionada con miembro inferior, que no hayas dejado el tiempo suficiente para que se solucione o que no hayas hecho la readaptación que toca y sigues compensando a nivel motor. Sabemos que tanto el dolor como las lesiones nos hacen compensar, nos hacen adquirir estrategias motoras distintas, y si esto se mantiene en el tiempo puede llevarnos a desarrollar otro tipo de patologías y puede venir, en concreto, puede haber venido como consecuencia de una adaptación motora a otra lesión. Así que todo esto tenemos que tenerlo en cuenta. En resumen, todo esto lo que hace es resumir que lo que ha pasado es que nos hemos pasado. Nos hemos pasado y hemos dado más carga de las capacidades que tenía ese tejido. Con lo cual, un exceso de carga, el vaso sobresale, dolor. Test clínicos que tenemos para poder pasar. Bueno, pues tenemos el Too Many Toes Sign, aunque ya os aviso de que este test concretamente no lo vamos a ver a no ser que sea una tendinopatía del tibial posterior ya bastante avanzada, porque para que pase esto tiene que haber pasado
lo que hemos mencionado anteriormente. Tiene que haber rotado a externo el pie, tiene que haber caído el astrágalo para que nosotros podamos ver esto. Y eso no es cuestión de una semana ni de dos. Esto es una cuestión de muchísimo tiempo, ¿vale? Si esto ocurre, no vendrá de ahora. Puede que el dolor le haya venido ahora, pero desde luego no vendrá de ahora. Y habrá que ver qué hacemos a nivel biomecánico para poder poner un poquito de solución a estos casos. Luego también tenemos el test de Single Leg Heel Raise. Aquí no solo nos tenemos que fijar en si la persona es capaz o no de hacer una elevación de talón, sino de cómo la hace. Porque puede ser que directamente tenga tanto dolor que no la pueda hacer, en cuyo caso, vale, ok. Entonces, esto es un algoritmo de decisión. Heel raise, ¿lo puedes hacer? No, vale, perfecto. ¿Puedes hacerlo? Sí, vale, vamos a ver cómo lo estás haciendo. Porque podemos encontrarnos diferentes casos y diferentes opciones. Lo normal es esto. Lo normal es que cuando nosotros nos ponemos en un heel raise de puntitas, el calcáneo se varice ligeramente. ¿Veis que esta es la posición neutral? Y aun siendo la posición neutral, el calcáneo está ligeramente varizado. No tanto como aquí, por supuesto, porque aquí se está poniendo de puntillas la persona, no tanto con el tríceps ural, sino con los peroneos, pero sí que variza un poco. Y esto tampoco es normal. ¿Qué nos encontraremos nosotros cuando estemos ante una persona con una tendinopatía del tibial posterior? Pues podemos encontrarnos de todo. Fijaos, por ejemplo, en esta imagen. Esto es una persona con un pie plano ya adquirido. Esto viene de mucho tiempo. Sobre todo el derecho, que es donde vemos el signo de too many toes, etcétera, ¿no? Vale. ¿Cómo se va a poner de puntillas esta persona? Así. Como veis, como esta imagen de aquí, ¿vale? El calcáneo se valguiza muchísimo. Valguizar quiere decir que se va hacia allá, hacia externo. Se valguiza mucho. ¿Quiere decir esto que todas las personas que tengan una tendinopatía del tibial posterior se van a poner de puntillas de esta manera? No. Al contrario, esto ocurrirá cuando haya una alteración estructural ya instaurada. Entonces la persona, por su nueva biomecánica en el pie, no encuentra otra forma de ponerse de puntillas. No obstante, yo os diría que en gente que viene con una tendinopatía aguda del tibial posterior, que se encuentra con una fase de bastante dolor, es más probable que nos encontremos un heel raise en inversión así que así. ¿Por qué? Porque pensad una cosa, cuando nosotros nos ponemos de puntillas, el dedo gordo tiene que empujar contra el suelo. ¿Vale? Esto es lo que pasa en una posición neutra. El dedo gordo tiene que empujar contra el suelo, pero el dedo gordo no se aísla en este gesto. Actúa el flexor del dedo gordo, actúa el flexor largo de los dedos y actúa el tibial posterior. Si tenemos un tibial posterior ya no solo disfuncional, sino que está generando dolor porque está irritado, ¿qué creéis que va a hacer la persona? ¿Se va a poner de puntillas así? ¿O se va a poner de puntillas así, evitando hacer más fuerza con ese hallux? Así. Así que podemos encontrarnos tanto una como la otra, pero eso nos va a dar también información sobre la cronicidad de esta patología. Es muy frecuente encontrarlo así. Es decir, no solo nos importa si la persona puede o no puede ponerse de puntillas, sino cómo lo está haciendo. Y me he tomado la licencia de poneros un test que no vais a encontrar en ningún paper, pero que a mí me da mucha información y que creo que es importante que sepáis pues la información que me da a mí, y si vosotros lo queréis utilizar, perfecto. Y es el equilibrio a una pierna. ¿Qué ocurre? Pues que si nos encontramos, como decíamos, ¿no? Si nos encontramos con una persona que ya parece que el arco le está cayendo un poquito, pero tú quieres saber si ese arco es funcional o no. A ver, tenemos muchas formas de hacer esto. Podemos hacer el test de Jack. El test de Jack es aquel test en el que cuando la persona está de pie, nosotros elevamos el primer meta y vemos si se genera o no mecanismo de Windlass, es decir, vemos si todo el miembro inferior rota externo y se genera arco. Eso me da información de que ese arco es deformable. Pero también tenemos esta prueba, que es el equilibrio en una pierna. Cuando una persona tiene un arco funcional, aunque de esta manera la persona sí que es cierto que puede compensar con cualquier otra parte del cuerpo, pero aún así me da información, porque si ese arco es funcional, vamos a ver cómo se genera y cómo el cuerpo quiere estabilizar generando ese arco. Y eso será importante porque cuando nosotros vayamos a mandar los ejercicios, si esta persona ya genera de forma base el arco, porque su cuerpo lo quiere generar, pues será una cosa. Si no lo hace, entonces quizás necesitamos meter una ayuda externa para el propio ejercicio. Entonces, esto es importante no solo por la información que me da cuando lo veo, sino la información que me da en cuanto al ejercicio que voy a mandar y cómo lo voy a hacer.
En cuanto al tratamiento, lo más importante y lo principal es reducir la carga. Olvidaos de ejercicios súper enrevesados para el tibial y que si la biomecánica, que si plantillas, que si podólogo. Olvidaos de todo eso si no hemos reducido la carga. Chicos, chicas, navaja de Occam. Vamos a empezar siempre con la opción que parece más simple. Si es que la realidad es que ante igualdad de condiciones, la opción más sencilla seguramente sea la correcta. ¿Por qué digo esto? Pues porque al final sabemos que cualquier tendinopatía, en la gran mayoría de los casos, nos está generando porque estamos dando a ese tendón más carga, por lo que sea. ¿Puede ser por un problema biomecánico? Puede ser. Pero yo lo que os diría sería que dejarais los problemas biomecánicos apartados para el final. Si reduciendo la carga y haciendo todo lo que tenéis que hacer con la carga, la persona sigue igual, entonces ya planteaos enviarla a un podólogo. Pero a un podólogo o a estudiar más a fondo esa biomecánica de ese pie. Pero primero vamos a hacer lo evidente. Lo evidente es esto, es disminuir volumen, disminuir intensidad, disminuir frecuencia o cambiar actividad si lo requiere el momento. Podemos cambiar la carrera por la bici si es una persona que corre, podemos cambiar los kilómetros, podemos cambiar la frecuencia. Y de todas estas, ¿cuál parece ser la más importante? Que esa también es la pregunta que os estaréis haciendo o que yo me hice. Vale, pues parece ser que no, puede no ser lo que sea mañana y tampoco puede ser, o sea, puede ser que no sea lo que le vaya a todo el mundo igual, pero que el volumen es la variable menos importante siempre y cuando la intensidad y la frecuencia se mantengan ok. ¿Quiere decir esto que da igual los kilómetros que yo le haga hacer a esa persona? No, no. Ojo, esto lo tengo que explicar porque a veces puede llevar a confusión. Quiere decir que parece que se tolera mejor meter, yo qué sé, 4 kilómetros el lunes y 4 kilómetros el viernes que meter 2 kilómetros lunes, 2 kilómetros martes, 2 kilómetros miércoles, 2 jueves, 2 viernes, 2 sábados. Es decir, los 8 kilómetros en este caso los puedes organizar de muchas formas. Puedes hacer 2, 2, 2, 2 o puedes hacer 4, esperarte 3 días y otros 4, ¿no? Vale. Pues lo que parece es que el cuerpo tolera mejor hacer eso último. Meter 4 un día, esperarte 3 días por ejemplo y otros 4. Y esto tiene su explicación. Y es que si recordáis la gráfica tendinosa que ya hemos hablado en algún vídeo, pero que si no os la recuerdo ahora, y es que cuando metemos una carga intensa al tendón, tenemos que dejar por lo menos 72 horas para generar esa supercompensación. Si no lo hacemos, estamos volviéndole a meter carga cuando a nivel metabólico y a nivel bioquímico todavía no ha supercompensado. Sigue estando en un estado negativo en la gráfica. Entonces, no tiene mucho sentido. Por eso podría explicar, o eso podría ser lo que explicara, que se toleraran mejor un volumen X siempre y cuando esté separado 72 horas que meter volúmenes pequeñitos todos los días. Si la persona tiene que llegar a meter volúmenes pequeños todos los días porque es una persona que entrena todos los días, perfecto, bueno, pues ya lo haremos. Pero a la hora de empezar a introducir la carga parece que es mejor hacerlo de la forma en la que os acabo de comentar y tiene explicación. Una vez hecho esto, vamos a ver ejercicios específicos. Pongo específicos entre interrogantes porque, como siempre, al final tampoco podemos aislar al 100% nunca ese tibial, pero bueno, sí que podemos hacer cosas para poder trabajarlo un poquito más específicamente. Y inicio esta parte con esta foto y es, ¿hay vida más allá de este ejercicio? Ojo, no digo que este ejercicio esté mal, este ejercicio tiene mucho sentido. Al final se está generando una plantiflexión y se está generando una inversión gracias a la pelota que se pone entre los maleolos. Pero hay vida más allá de esto. No solo está este ejercicio para este problema. De hecho, es algo muy generalizado, pero habría que ver. Ahora que vosotros sabéis todo de las fases de la marcha, porque os lo acabo de contar, tendremos que ver, vale, ¿dónde está fallando ese tibial? ¿Está fallando cuando tiene que hacer su fase excéntrica en el apoyo de talón? ¿Está fallando cuando me tiene que mantener el arco? ¿O está fallando cuando tiene que transmitir la fuerza? Ojo, no es lo mismo. Entonces, si no es lo mismo, si el tibial hace tantas funciones distintas, ¿por qué solo mandamos este ejercicio? No tiene sentido. Así que yo vengo a daros una sesión tipo, otras posibilidades, porque vais a ver que hay tantas posibilidades como personas y como creativo sea uno. Yo no soy muy creativa, vais a perdonarme, pero bueno, todo lo que yo os he puesto tiene sentido y si a partir de aquí vosotros, vuestra creatividad os hacen generar ejercicios más bonitos, más lo que sea, perfecto, me los contáis. Yo estaré encantada también de aplicarlos, ¿vale? Así que la sesión tipo está organizada, pues como siempre, siguiendo este sistema de trabajo que tenemos en Easy, de movilización, activación e integración. En la parte de movilización, lo que vamos a hacer, por ejemplo, cosas que podemos hacer son movilizaciones del primer dedo,
hacia extensión, porque al movilizar el primer dedo hacia extensión se va a generar arco por este mecanismo de Windlass y esto va a activarme ese arco longitudinal medial y por tanto el tibial posterior, y esto nos interesa. También podemos hacer movimientos de la ASA, que es la articulación subastragalina, porque otra de las cosas que sabemos que puede fallar es que si este tibial posterior está disfuncional, la articulación subastragalina no está supinando, está pronada todo el rato, así que nos va a interesar generar ese arco y supinar la articulación subastragalina. Y luego, pues eso, trabajar el arco plantar. Para eso vais a ver en la parte del final de la presentación que os doy algunos tips como estos. En la parte de activación vamos a trabajar la inversión estricta. Aquí, ojo, cuidado, porque el tibial anterior también es un inversor. Lo que pasa es que si lo hacemos bien y hacemos el ejercicio con los deditos de los pies mirando hacia abajo, hacia una plantiflexión, estaremos activando el tibial posterior, más en mayor medida. Si lo hacemos con los deditos hacia arriba, estaremos haciendo una activación más específica del tibial anterior. Luego, los heel raises con una progresión lógica, que también vamos a ver ahora. Heel raise lateral, también lo vamos a ver, para evitar sinergistas hiperactivados, como el flexor del primer dedo o el flexor largo de los dedos. Y luego, por último, en la parte de integración, lo que tenemos que hacer es integrar todo esto en un patrón de triple flexoextensión. Cualquier cosa que conlleve hacer un gesto similar a una sentadilla, donde se vaya a flexionar rodilla, tobillo y cadera, es un patrón de triple flexoextensión. La vida está llena de patrones de triple flexoextensión, así que tiene todo el sentido del mundo integrar las cosas que hemos hecho en las fases anteriores en este patrón, además de integrarlo también en la marcha. Y si la persona lo requiere y su deporte lo necesita, pues también hacer una fase de prepliometría y de pliometría pura. Vamos allá con los ejemplos. Para la parte de movilización, mirad, el ejercicio de movilizaciones del primer dedo, aquí lo ideal sería que el resto de dedos no se levantaran. A mí se me levantan, pero no deberían, ¿vale? Aquí hay que controlarlo, que no se levanten y veis que se genera arco. Muy bien. Luego también hacerlo de forma activa, la persona, si lo puede hacer, sería ideal, ¿vale? Muy bien, se está generando arco, se está generando esa rotación externa de la articulación subastragalina, perfecto. Y luego, por último, un ejercicio que no siempre va bien, aunque está muy extendido, pero en este caso sí está recomendado, es el short foot. Muy bien. Lo que pasa es que, claro, en este short foot no solo trabaja el tibial posterior, también están trabajando el flexor de la luz, el flexor largo de los dedos y musculatura interósea, ¿vale? Pero bueno, puede ser un buen punto de partida para empezar a despertarlo. Ahora veremos qué tenemos que hacer si queremos aislarlo un poquito más. Luego también tenemos estas movilizaciones de la articulación subastragalina en esta posición. ¿Qué estoy haciendo en esta posición? Bueno, pues con un taco de yoga entre las piernas importante para que la inversión y la eversión no nazcan de la cadera, sino que nazcan del pie, lo que estoy intentando hacer es hacer que el arco caiga un poquito hacia adentro y hacer que se levante. Todo eso sin mover ni los deditos de los pies ni el talón. Lo único que estoy intentando hacer es, ¿veis? Se ve algún pequeñito movimiento. A ver. Ahí. Mirad. ¿Veis? Pequeños movimientos hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera. La articulación subastragalina, chicos, tiene movimientos muy pequeños. O sea, solo se va a mover en inversión y en eversión, pero son movimientos pequeñísimos. Y como dato, y como tip también que os puede venir muy bien, es mucho más fácil ir hacia adentro que hacia afuera. ¿Vale? Generar arco es más difícil, es más frecuente que encontréis más grados hacia adentro que hacia afuera. Y como segundo tip, los pies veis que están a 90 grados de mi cadera. No obstante, si los pies los ponéis más arriba, estáis facilitando la generación de arco, siempre y cuando no se levante el talón. Si el pie lo ponéis más abajo, estaréis facilitando la caída del arco, que habrán casos en los que nos interese. En este caso, como lo que nos interesa es generar arco, pues entonces pies arriba nos van a facilitar esto. ¿Por qué? Pues porque al final el hecho de tener más flexión en la tibia, ¿vale? Esta tibia aquí abajo, eso nos va es un emparejamiento funcional. Lo que ocurre es que el pie va a caer un poquito. Por eso, cuando hacemos ejercicios para ganar dorsiflexión, lo normal es que el arco caiga, que eso es lo normal. Cuando hacemos una sentadilla profunda, lo normal es que el arco caiga un poquito, ¿vale? Todo lo que sea llevar la tibia hacia adelante con respecto al pie va a hacer que el arco caiga y lo va a facilitar. Habrán casos en los que nos interesen. Luego, para la parte de activación, podemos empezar con la inversión estricta. Ojo con lo que he dicho de los deditos, aquí en este caso está bien hecho. Luego podemos empezar también con una progresión lógica de elevaciones de talón. Aquí podemos empezar en bancos, siempre, ojo, cuando hagamos las elevaciones de talón,
pendientes a que se hagan con el calcáneo en el sitio, de forma neutra. Recordad que estas personas pueden tender a hacerlo con la parte de los peroneos porque el tibial duele y pueden llevar el calcáneo mucho más hacia afuera. Siempre controlar que vaya por la línea media. Luego pasamos a Staggered, que es esta posición. Y por último, pues lo haríamos en una pared normal. ¿Veis que va recto? Fenomenal. También podemos meterle un poquito más de énfasis a este tibial posterior. ¿Cómo? Pues con una goma. La goma lo que va a hacer es obligarnos a que hagamos este gesto de inversión. Sería un poco lo equivalente a tener la pelotita de tenis entre los maleolos, pero a mí me gusta más este porque lo puedes hacer de forma unilateral. Y luego tenemos este ejercicio que me encanta porque lo que estás haciendo es favorecer todavía más la inversión. Estás favoreciendo todavía más esa inversión y porque estás alineando las fuerzas, y el hecho de levantar los deditos lo haces para sacar de juego un poco al flexor largo del hallux y al flexor de los dedos, que son sinergistas del tibial posterior. Por un principio fisiológico de Sherrington, que es el de inhibición recíproca, lo que va a ocurrir es que al activar el antagonista lo vas a inhibir, el contrario, ¿no? Es decir, estamos generando una activación de los extensores, de forma que ese flexor del hallux y ese flexor de los dedos van a salir un poquito de juego. Puede ser buena opción para trabajar más desde el tibial. Y luego, por último, para la parte de integración, vamos a ya meterlo en ese patrón de triple flexo-extensión. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues con split y progresiones. Aquí tenemos una zancada atrás, donde tenemos que mantener ese arco. ¿Veis que a mí no me cae el pie? Tenemos que mantener ese arco. Para eso va muy bien pedirle que haga fuerza con la base del primer meta hacia abajo y también con la parte externa. Tiene que, el trípode, que piense bien en el trípode. Tiene que hacer fuerza con el talón, con la base del primer meta y con la base del quinto meta. También podemos jugar con las zancadas y la goma, de forma que lo estamos haciendo todavía más complicado, y más aún si pedimos que arriba aguante un segundito, como estoy haciendo yo. Veis que a mí hasta me cuesta. Luego tenemos ese mantenimiento del equilibrio monopodal metiendo esa triple flexo-extensión y al mismo tiempo manteniendo el arco. Caminar hacia atrás es un ejercicio que me encanta para las tendinopatías de tibial posterior porque estás obligando, si lo haces como lo estoy haciendo yo, que es apoyar los metas y bajar despacito, estás obligando a que ese tibial aguante la fase excéntrica, que es lo primero que va a tener que hacer en la primera fase de la marcha, en la de contacto con talón. Pero aquí lo estás haciendo a la inversa. Y luego, para la parte de pliometría, vamos a empezar con un preplío. Preplío quiere decir, pues, una pequeña regresión de la pliometría. Y podemos empezar con este ejercicio en pared, ¿vale? Siempre alineado el calcáneo con la vertical, que no se nos vaya ni hacia afuera ni hacia adentro. Lo podéis incluso hacer a una pierna e incluso lo podéis hacer más difícil, ¿no? Si ponéis una goma que haga que la persona, o una goma que lleve el pie hacia afuera para que la persona tenga que hacer más fuerza hacia adentro, como cuando hacíamos de pie. Por último, pues ya ejercicios de pliometría pura y dura. Este iso-switch, súper intenso, súper interesante para trabajar no solo el mantenimiento del arco, sino también esa propulsión, ¿vale? Y ahí estarás trabajando el tibial en todas las fases en las que trabaja. Este sería una pequeñita regresión del anterior para empezar a trabajar la pliometría. No solo trabaja el aterrizaje al caer y mantener el arco, sino también está trabajando la fase de mid stance y la propulsión al saltar. Los bounce, que es saltar de un pie a otro, que al final es pues la máxima expresión de la carrera, ¿no? Porque correr, yo siempre lo digo, que es saltar de un pie a otro, así que este ejercicio se tiene que poder hacer bien y sin dolor antes de empezar a correr. Y ya está. Y esto es un poco lo que yo tenía que contaros. En cuanto a los tips, veréis, tenemos vendajes, tenemos plantillas, tenemos material externo. En cualquier caso, son todo herramientas que nos pueden ayudar a elevar ese arco. Por ejemplo, un vendaje con kinesio no te va a solucionar un problema con una tendinopatía del tibial posterior, pero nos puede ayudar, nos puede dar un estímulo esteroceptivo para que ese arco se mantenga. Si lo ponemos con cierta tensión, cuando la persona vaya a dejar caer el arco, le tirará un poquito la goma. Entonces, quizás su cabeza sea un input y sea como un, no, vamos a activarlo. A mí me gustan los vendajes con kinesio, me gustan mucho para la hora de hacer los ejercicios. No tanto para que lo lleve en general, sino para la hora de hacer los ejercicios, ¿vale? Luego,
También tenemos otras herramientas como esta que veis aquí, donde elevamos los deditos para sacar de juego de forma pasiva, en este caso, al flexor largo del alus y al flexor largo de los dedos, que puede ser otra posibilidad. Si queréis hacer algún ejercicio con los pies en el suelo y queréis sacar de juego a esos dos músculos, podéis hacerlo con un material como este. Y luego, por último, tenemos las plantillas, pero este ya es un tema que a mí no me gusta meterme, me gusta hablarlo. Si creo que se necesitan plantillas, yo siempre hablo con mi podólogo, mi podóloga de confianza, se lo comento y entonces él es su especialidad, es el profesional encargado o encargada de hacer este trabajo y verá la plantilla que le tiene que poner, si es que le tiene que poner alguna. Si ponéis en internet, yo os he puesto esta imagen porque si ponéis en internet plantillas para tendinitis de tibial posterior os va a salir esto, que al final lo que buscan son herramientas que lo que hagan sea elevarnos este arco de forma pasiva. Pero ya os digo que esto es un tema que no es mi especialidad y yo esto siempre prefiero hablarlo con el profesional correspondiente. Ya lo teníamos todo, aquí tenéis los papers, este es el de las fases del pie plano adquirido por si a alguien le interesa y ya está. Cualquier cosita que tengáis, cualquier duda, no dudéis en decírnoslo.